Bienvenidos a Iglesia Iseble. Hoy queremos compartir con vos algo especial. Deseamos de corazón que pueda ser de bendición para tu vida. Te invitamos entonces a disfrutar el mensaje del cielo. En este último tema de las premisas que no solamente Iseble como iglesia tiene que tener, sino cualquier hijo de Dios, cualquier iglesia que obviamente dice que cree en Jesús como su Señor y Salvador. Y esas tres premisas, vamos a hacer un breve repaso. Ahí está, la primera. Hablamos de mejor es estar juntos, obviamente, y cómo nos cuesta eso. Lo difícil que es tratar de convivir, compartir, entender que Dios, a pesar de que nos hizo a todos muy diferentes, nos creó con la visión de que estemos juntos. Y dentro de ese estar juntos es que podamos estar unidos, tener un mismo sentir, tener una misma visión, a pesar de que nuestras formas sean distintas. Fuimos diseñados por Él para relacionarnos, y eso es lo que más hoy cuesta, relacionarse. Eso es lo que más, el otro día estaba pensando, analizaba sobre esto y digo, durante todo las veces que estudié, la facultad, los cursos, siempre le voy a abrir mi corazón, siempre le escapé al trabajo en equipo. ¿A alguno le pasó eso alguna vez? Viste que hay unos cuantos, o sea que no era yo solo. Viste, cada vez que decían, hay que hacer equipo, ¡ay, no te puedo creer! No, dame la parte mía que la hago en mi casa. Porque claro, ¿qué pasaba? Por ahí íbamos a hacer equipo y cuando íbamos a hacer equipo lo que menos hacíamos era estudiar. Y yo la verdad que tenía ganas de hacer otras cosas también. Y por ahí en el grupo, cuando se hacía el equipo, algunos se colgaba haciendo otra cosa, otro venía a hacer mate, pero tenía ganas, no tengo ganas hoy de estudiar, lo que tengo ganas es de que charlemos un rato. Y costaba un montón eso. Entonces digo, Señor, realmente si vos nos diseñaste para estar juntos, para poder compartir un tiempo juntos, bueno, esta mentalidad va a haber que cambiarla. Ahora resulta ser que el último estudio que hago, que dicho sea de paso, por la gracia y misericordia de Dios, ya lo terminé por completo. ¿Se acuerdan que le pedí que estuviera orando para que me dieran fecha y terminar mi licenciatura? Ya está, ya la terminé, ya me recibí, gracias al Señor. Así que eso también lo vamos a poner a su servicio. Pero te cuento, como esa carrera fue a distancia, lo cierto es que cada vez que teníamos que hacer equipo, nos teníamos que reunir vía chat, ¿viste? O sea que ahí se me complicó el doble, porque encima tenía que poner la computadora, que me cuesta un montón, tratar de ponernos en equipo en pantallas así, 4 o 5 por un lado, y estar hablando uno con otro y no sabés con quién estás mirando. Vos tenés que mirar a un solo lugar, todos te miran a vos como vos mirás al resto. Pero fue toda una experiencia durante estos años de poder romper con este esquema de decir, mira, necesitamos estar juntos. Y había profesores que a propósito decían, esta materia se aprueba en grupo, si no, no se aprueba. Así que a las 10 de la noche, ¡ay, te puedo creer! Y teníamos que escuchar todos ahí a la profesora por Facebook. Re cheta la profesora, tenía como 78 años la mujer, hablaba de derecho internacional y otras cosas medias complicadas, y encima todos escuchándola, y después que cortábamos teníamos que seguir nosotros enganchados, cada uno con su grupo, y debatir sobre el tema y armar los trabajos que nos dejaban. Así que estamos diseñados, nos guste o no, por Dios para relacionarnos, aunque en algunos aspectos seamos medio reticentes, pero lo cierto es que Dios nos hizo para estar de una manera mejor juntos. Y de hecho lo planificó desde el mismo momento en que vio a Adán que estaba solo y dijo no era bueno que estuviera solo, y desde ahí nomás arrancó con el tema de que estaban juntos. Y él manifestó claramente de que estar junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu era la mejor manera de poder manifestar todo el cielo aquí en la tierra. Así que hablamos de que una premisa, bueno, el ABS, este es con B corta, el de los coches, di el ejemplo paralelo, pero es con B larga. Pero bueno, pero acá el ABS, para que andemos medianamente equilibrados en nuestra vida como cristianos, dice que por lo menos lo primero es asistas a un culto, un punto de encuentro. Y hablamos de la importancia de eso, que no tiene que ver con la idea de un pastor o con que
se le haya ocurrido a alguien, mirá, tenemos que reunirnos yo también. No, eso se le ocurrió a Dios. Dios cree que cuando pasamos tiempo juntos en un punto de encuentro somos bendecidos y también podemos bendecir a otros. ¿En qué otro lugar vas a tener estos músicos que dispusieron de su tiempo, de días, de ensayo, de cosas, para venir y bendecirte? En tu casa no los vas a tener. Por más que vos pongas un CD y los escuches por un CD, no es lo mismo que estar acá y estar juntos. Es muy bueno, aunque a veces nos cueste un montón. Separar este tiempo, decir, mirá, una vez a la semana al menos nos reunimos juntos para orar, para compartir, para cantar, nos hace bien. Pero también encontramos que hay algunas cosas ahí, rápidamente ponemos el que sigue. ¿Está o no? Bien. Que hacen que produzca una grieta, el orgullo, la falta de perdón, la impaciencia. ¿Cuáles son las cosas que no nos permiten estar juntos en momentos como este? Pretender que todos sean iguales, etcétera, etcétera, porque pasan mil cosas. Eso hace que el camino sea más fácil para tomar la decisión de decir que amamos a Dios, pero que no amamos su iglesia. Entonces yo les hice una pregunta el primer día y digo, ¿no suena raro eso? Decir que amamos a Dios, pero no amamos su iglesia. Quiero decirte, vos, yo, somos la iglesia de Cristo. Entonces, si yo amo a Dios, no, es imposible que pueda tener alguna situación con vos. Es imposible. Necesitamos entender que si no la cosa suena rara. Cuando alguien se encuentra con alguien por la calle y le dice, che, ¿cómo anda? No, sí, todo bien, pero de la iglesia ni me hables. Entonces no está todo bien. Porque Dios ama a su iglesia y dice que dio la vida por ella. Y Dios estableció su iglesia. Y de repente dijo, mirá, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces quiero decirte que cuando nosotros nos descolgamos de la vida de comunidad, el problema no lo tiene Dios, porque Dios dijo que no iba a prevalecer nada contra su iglesia. Los que perdemos somos nosotros. Nosotros perdemos. Porque su iglesia sigue, muy a pesar nuestro, con sus errores, con sus falencias. No dice que es perfecta, Él dice que va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, pero durante todo ese trayecto la va planchando. Y en ese ir planchando somos nosotros los que vamos siendo corregidos a ir caminando hacia la forma de Jesús y encontrarnos con Él en el cielo y allí estar completos para siempre, por una eternidad. Pero en el mientras tanto hay todo un proceso que tenemos que aprender a manejar para que su iglesia siga creciendo y nosotros siendo parte de ese crecimiento. Los otros días hablaba con alguien y me decía, estaba sacando la cuenta porque me encontré con una persona, con otra persona, con otro allá. ¿Cuánta gente pasó por la iglesia? Le digo, sí, ¿cuánta gente más va a pasar? El gran tema, ¿sabés cuál es? Que todos podamos entender que realmente la iglesia es del Señor y que nosotros tenemos que formar parte de esos espacios locales como un todo del cuerpo de Cristo. Y hablamos de esto, de las cosas que suenan raras, así el otro, cristianos raros, dijimos, bueno, conocieron el amor de Dios, pero no aman a sus hermanos en la fe. Cuando uno tiene esas cuestiones, mira, de este ni me hable, con aquel no quiero saber nada, algún problema tenemos. Porque lo cierto es que reciben el perdón de todos sus pecados, pero juzgan y condenan a los demás como si no pudieran ser perdonados. Confiesan a Jesús como su Señor, pero no hacen lo que su palabra dice. Manifiestan que quieren estar, pero no pueden. Y cuando pueden, bueno, no quieren. Y por último, saben que Cristo amó y murió por la iglesia, pero ellos la critican y no asisten. Ese fue el punto número 1, la importancia. ¿Qué se espera de vos en este lugar? ¿Qué se espera de vos como cristiano? Porque tal vez no venís a este lugar, pero estás de vacaciones. Bueno, de vos también se espera en tu lugar que asistas a un culto. No sé si en tu iglesia o en algún momento en esta había como 3 reuniones, pero al menos en una, que asistas en una, que seas parte de eso. Es como decir, vivo en mi casa, pero no estoy nunca en mi casa. ¿Te suena normal? Sería normal que un matrimonio, el esposo o la esposa diga, mira, si yo estamos juntos, vivimos juntos, pero no estamos nunca. No venimos nunca. No sería normal. Es parte de nuestra vida, de nuestra convivencia. Lo segundo que hablamos la semana pasada es que la B significa que vayas a un grupo pequeño. Hablamos de que el Señor
movía el corazón de los apóstoles y leíamos los versículos allí en Hechos y cómo de repente había cosas que pasaban en el templo, pero también había cosas que pasaban en las casas. En las casas es donde se reunían, oraban fervientemente. Miguel decía, estén orando por los jóvenes, los adolescentes. Sabés que, te cuento, paso paréntesis, el martes a las 6 de la mañana éramos 16 acá. Vinimos de 6 hasta las 7, 7:05, estuvimos allí orando por lo de Chacra 30, orando por la iglesia. Y obviamente que vamos a incluir el tema de jóvenes y adolescentes. Y este martes que viene también nos volvemos a encontrar a las 6 de la mañana, no importa que sea feriado. A las 6 nos encontramos y el que no trabaja, bueno, después vuelve a la casa, si quiere dormir, duerme. Y los que trabajan se van para su trabajo y etcétera, y seguiremos caminando. Así que estás invitado, estás invitada. A las 6 de la mañana nos encontramos en este lugar todos los martes para orar por la ciudad, por la iglesia, por lo que el Señor tiene para con nosotros como institución en este lugar, pero también separamos un tiempo de a 3 para orar por nuestras necesidades, por lo que nos está pasando. Así que te animo, te aliento a que, si querés, el martes nos encontramos en este lugar. Vayan a un grupo pequeño, así están en una casa. Generalmente como congregación, o la mayoría de las congregaciones, concentran todas sus reuniones en un punto central y todas sus actividades en un lugar. Y sabés que el mayor crecimiento de la iglesia no se dio en un templo. El mayor crecimiento de la iglesia se dio en las casas, en las calles. Los discípulos iban, caminaban, estaban en un lugar, en otro, compartiendo. Entonces hablamos de que es importante entender que en el análisis que uno va haciendo en todo este proceso, cuando hablamos de GPC, fíjate que el dibujo no es el mismo. Aunque la sigla es la misma y significa lo mismo, la realidad es que tenemos que, en este proceso de análisis, hemos cambiado un montón de cosas y hemos entendido un montón de otras, y entonces decidimos avanzar en esta segunda premisa nuevamente. Es importante que estemos acá, esto es lo macro. Acá nos compartimos, nos reímos, acá está todo lo que podemos vernos en un segundo y saludarnos, pero allí en ese punto de encuentro, que es una casa, ahí sucede lo micro, lo que nos pasa a cada uno. El martes, te decía, a las 6 en un momento nos separamos, éramos 2, así que los 2 pudimos prestarnos atención, al menos por 10, 15 minutos, escuchar qué es lo que nos pasa y orar el uno por el otro en medio de esa situación. Eso en una reunión general casi te diría sería imposible, no se puede dar, pero sí se puede dar en una casa. Entonces, la intención es que vamos a volver nuevamente a arrancar con todos los grupos y la semana pasada invitamos a las personas a que se vayan orando, pensando, meditando en la posibilidad de abrir sus casas. Si hoy trajiste eso en tu corazón, porque no hablábamos de convicciones, no de emociones. No de una cuestión, sí, yo voy, no, sino de la convicción de saber que tu casa puede ser un centro de bendición en el lugar donde se encuentre, en el barrio en donde está. Entonces dijimos, bueno, si vas a querer abrir tu casa, no lo hagas ahora, la semana que viene venís y te anotás un toque y decís, mira, yo dispongo mi casa, tal día, tal horario, no tengo ningún problema. Y después nos vamos a contactar y paulatinamente, lentamente, pero efectivamente y sostenidamente en el tiempo, vamos a abrir y a empezar a lanzar todo este tema de los grupos pequeños, nuevamente en las casas. Así que al final de la reunión, si querés, te puedes anotar con Karina, o también va a estar allí Lili, están con una hoja en el fondo, y van a tomar ahí tu número de teléfono y nos vamos a poner en contacto para avanzar con todo esto. Entonces dijimos que era importante poder compartir la vida en un grupo pequeño y que el grupo pequeño tenía una premisa, tal que sigue, por favor, establecerse en la mayor cantidad de barrios posibles y ayudar a las personas que tienen inquietudes espirituales a convertirse en creyentes transformados que tengan vidas con sentido hacia Dios y propósito y que estén motivándolos a otros a hacer lo mismo. Entonces, el grupo ya no es simplemente que nos vamos a juntar, sino que a la vez también juntos vamos a poder compartir también con otros que tienen las mismas inquietudes que tuviste vos en algún momento, que tuve yo, y que alguien muy abiertamente tuvo la posibilidad y la disponibilidad de tomarse el tiempo para explicarme y para orar por mí y para decirme, mirá, yo te quiero compartir lo que me hizo tan bien. Bueno, hay mucha gente que tiene inquietudes espirituales.
Y si no se las compartimos nosotros, ¿quién se las va a compartir? ¿El otro? ¿Y el otro quién es? Y seguramente el otro puede ser. Si es algún otro hermano en la fe de otra iglesia, gloria a Dios por eso. Pero si termina siendo alguno de una secta, si termina siendo alguno que mete cosas raras en la cabeza, en el corazón, en el espíritu, si vos y yo tenemos la posibilidad de hacerlo, entonces no perdamos más el tiempo. Avancemos con todo esto. Y hablamos de que el Evangelio no te aísla porque la intención justamente muchas veces es frente a las cosas que nos pasan, el enemigo intenta aislarnos de nosotros, de las personas de fe, aislarnos de nuestro sueño, aislarnos de lo que teníamos en mente para avanzar, aislarnos de la misma palabra de Dios. ¿Cuántas personas están por la calle caminando y dicen, yo tengo un llamado? ¿Y el llamado dónde quedó? Por cierta X situación, tu llamado quedó tirado en la nada. Eso mismo se encarga el enemigo, de aislarnos, de dejarnos solos. El Evangelio no te aísla, sino más bien te habilita y te capacita para conectarte con las personas. Si sabes conectarte con la gente que ama al Señor, vendrán en el momento más difícil de tu vida a restaurarte, bendecirte y traerte soluciones divinas. Eso siempre y cuando vos estés dispuesto a recibirlo. Porque también nos pasa que a veces se nos acercan a hablarnos y nosotros decimos, no quiero saber más nada, no me digas nada, ya nada. Nos agarra el espíritu de Patán y terminamos ladrando. En vez de estar abiertos a decir, bueno, a ver, vos creés, bueno, gracias por estar orando. Al menos tener la cortesía de decir gracias por estar orando. No muchas veces eso sucede. Ni siquiera quiero que ores por mí. Bueno, está bien, esa es tu decisión y me parece bárbaro. Pero no me podés impedir a mí seguir haciéndolo. Así que la intención es que Dios va a levantar gente que no tiene tu sueño, pero que te van a bendecir y van a poder ayudarte. Y esta tercera premisa que viene es la que fuimos obviamente puestos por Dios para que podamos desarrollar nuestros dones y talentos, y es el tema de servir. Hay personas que viven asistiendo a un montón de lugares, a un montón de reuniones, se comen todos los mensajes habidos y por haber, conocen la Biblia de arriba abajo, pero no le disponen un solo minuto a poder servir a Dios. Somos diseñados por Dios para eso, para estar juntos. Somos diseñados por Dios para poder compartir la vida en relaciones y somos diseñados por Dios para que todo lo que Él puso en vos, como lo puso en mí, lo pongamos a su disposición sirviendo a otros. Fuiste puesto acá vos en la tierra por algo, no sos el producto de una casualidad, y lo decimos siempre. No fuiste creado solo para consumir. No fuiste creado solo para que vos respires, comas, trabajes, del trabajo vayas a tu casa, de tu casa te juntes con tu familia y se terminó. Eso no es la vida que Dios diseñó, eso es solo una parte de lo que Dios te permite vivir. Dios te creó para que vos marques la diferencia. Dios te creó para que vos realmente entiendas que con Él las cosas son totalmente distintas. No quiere decir que no tenés que trabajar, todos trabajamos, pero nuestros objetivos son diferentes. Él nos creó y fuimos diseñados por Él para que podamos añadir vida en esta tierra. Dice que al principio, allí en Génesis, dice que no había nada en la tierra, que solamente había como unos arbustos que se mantenían por un vapor que salía debajo de la tierra. Y dice ese versículo, dice, porque no había quien labrase la tierra. Entonces Dios no iba a poner nada si no había quien labrase la tierra. Ahora, cuando Dios decidió poner al ser humano en la tierra, y desde ahí arrancar con Adán y toda la historia, automáticamente le implantó, le inseminó en sus genes más íntimos la productividad. Y atrás de que pone a Adán, pone todas las cosas. Le dijo, mira, acá tenés de todo, podés comer, cosechar, sacar, meterle nombre a los animales. Le dio todo eso. O sea que vos y yo fuimos diseñados por el Señor para ser productivos, no simplemente para ser consumidores. La Biblia en Efesios 2:10 dice que Dios nos creó para hacer en la vida buenas obras, las cuales fueron preparadas para nosotros de antemano. Esas buenas obras son tu servicio. Siempre que vas a servir a otros, en cualquier lugar, de cualquier manera, verdaderamente vas a estar sirviendo
a Dios y vas a estar cumpliendo con su plan y vas a estar cumpliendo con su propósito, con lo que Él trazó para tu vida. Hay personas que dicen, yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo. Ponete a servir y vas a descubrir cuántas cosas Dios quiere con vos en la medida de lo que vas haciendo en su nombre y para Él. Lo que Dios le dijo a Jeremías, allí en el capítulo 1, versículo 5, también es válido para vos. Él le dijo, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras, yo ya te había apartado. Vos fuiste puesto en este planeta, no importa en el envase que viniste, no importa en el entorno en el que llegaste, vos fuiste puesto en este planeta, ¿sabés qué? Con una asignación especial dada por Dios. Se llama don, un regalo del cielo, talento, puesto por el Señor. Fuiste puesto para eso. Pedro 4:10 dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio de los demás. Fuiste salvado por Dios para servir, no simplemente para vivir una eternidad con Él. La Biblia lo afirma en 2 Timoteo 1:9, dice, Él es quien nos salvó y escogió para su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque estaba en su plan. Él te redimió. ¿Para qué? Para su obra. Él lo hizo. Vos no sos salvo por buenas obras. No. Dice que bueno no hay solo uno. Estamos afuera, estamos en el horno. No sos salvo por tus buenas obras. Vos sos salvo, transformado por Dios para a partir de eso hacer buenas obras. En el reino de Dios tenés un lugar de privilegio, tenés un rol y tenés una función que cumplir. Él le da a tu vida un gran significado desde el momento en que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Fuimos llamados para servir a Dios. El problema es que de alguna manera el sistema, podríamos decir, de este mundo que afecta a la vida cristiana evangélica, entonces se transforma en un sistema evangélico, nos hizo creer que simplemente el llamado de Dios es para el misionero o es para el pastor o es para, no sé, las personas que, bueno, si Dios me llama es porque tengo que dejarlo todo y seguirlo. No. Conozco muchísima gente. Y nosotros por muchos años, antes de dedicarnos a full a todo lo que es la obra completa del Señor, por muchos años trabajábamos y en nuestro trabajo también era nuestro servicio y a la vez también servíamos a la iglesia de Cristo bendiciéndolos. No te comas ese verso de que el llamado es para unos pocos. El llamado de Dios a servirle es para todos. Y la salvación incluye el servir. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:9 que Él nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo escogido y que estamos hechos según su plan y su propósito. Fuimos escogidos para hablar de las maravillas de Dios. ¿Cuánto tiempo estás usando de tu día, de tu vida, para servir específicamente a Dios? Una vez fui a una iglesia donde me invitaron a predicar y, bueno, era evangelístico. Entonces hicimos un llamado y algunas personas levantaron las manos y entonces veo que pasa gente que estaba de la iglesia a acercarse a las personas que levantaron las manos. Entonces le dan un papelito y hablaban con ellos y me agarró una intriga. Yo quería saber qué decía el papelito que le habían dado, ¿viste? Porque uno aprende de todo. Bueno, y en ese papelito lo que le daban la bienvenida, ¿no? Y decía textualmente lo que decía esto. Damos gracias a Dios, dice, porque Jesús ahora tiene un nuevo par de ojos para ver, nuevos oídos para escuchar, nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a otros. Eso le regalaban al que o sea, el que decía que ya le daban laburo. O sea, vos tenés que ver, trabajar, servir a otros, además. El tipo todavía no había dicho ni amén y ya estaba laburando. Ya, olvídate. Dios ahora sumó a nuestra iglesia, qué bueno, un nuevo par de ojos, un nuevo par de manos, un nuevo par de boca, un nuevo par de pies. Qué bárbaro, qué maravilloso. ¿Sabés cuánto tiempo tardé yo para poder pasar la bolsita de la ofrenda? 2 años de estudio bíblico. Tuve que traer más o menos
un papel de la policía que decía que no era delincuente, chorro, nada, más o menos. Bautizado, tenía que ser de todo para pasar la bolsa nomás. Tenemos un problema. Necesitamos entender que Dios nos ama y que parte de nuestra respuesta del amor hacia Él es servirlo, no solamente cantarle y declararle cuán grande es. Nosotros mostramos la grandeza de Dios para nosotros cuando le servimos a pesar de lo que nos pasa, cuando le servimos a pesar de lo que estemos viviendo, cuando le seguimos y le servimos a pesar de lo último que nos esté pasando. Tenemos el ejemplo de Esteban, mira, ya lo estaban fusilando, piedra ahí, lo querían reventar. El tipo seguía ahí manifestando al Señor, veo el cielo abierto y acá está Dios, se lo querían comer crudo. Todos los discípulos murieron sirviendo, yo no quiero menos que eso. Es mi oración, se la afané al pastor Lorenzo Klein. Le dije, ¿qué pretendés vos? ¿Cómo querés terminar tus días? Que el Señor me agarre sirviendo. Listo, te robo la oración. Yo la quiero también para mí, que me agarre sirviendo. No importa la edad que tenga, no importa lo que me dé el cuero para hacer, pero lo que me dé para hacerlo para Él. Pero a vos también te puede pasar lo mismo. Pero ¿sabés qué? Cuando nosotros no entendemos esto, creemos que el servicio al Señor es opcional. Y el servicio al Señor no es opcional, no es una opción servir a Dios. Es un mandato de parte de Dios. Es algo que tiene que estar arraigado en nuestra agenda, en nuestra vida, en nuestros horarios. Así como tenés arraigado, juego a la pelota, voy al gimnasio, voy a inglés, hago música, estudio la facultad. ¿Te lo dice alguien que va al gimnasio? No puedo decir juego a la pelota porque no participo nunca en la pelota, no. Bueno, pero que hace un montón de actividades, otras. Estudia, ¿no? También viene, trabaja en la escuela, hace un montón de cosas, pero aparte de todo eso, en mi agenda también está mi servicio al Señor. Y eso es parte de, no necesariamente nos creamos el verso de que no, lo que pasa es que vos estás dedicado a full. No, yo también tengo una vida, también soy padre, soy esposo. También ellos necesitan de mi tiempo, de mi momento, de poder darles. También yo necesito mi espacio. En todo eso, dentro de mi agenda, también está mi servicio a Dios. Entonces, para vos y para mí que tenemos al Señor, no es una opción, es de nosotros un acto de obediencia de parte del Señor. Y Él no nos pregunta a nosotros cómo estamos. Él le dice a los discípulos, muchachos, quiero decirle algo, yo me aparto más allá, ustedes quédense orando acá para que no entren en tentación. Interesante, porque no les dice, muchachos, ahora yo quiero que ustedes dejen de servir, no hagan nada, porque va a venir un momento difícil, yo sé que van a estar medio deprimidos, pinchados. No, Él siguió acá, oren para que no entren en tentación. Los mandó a los discípulos a servir cuando no tenían la menor idea de nada. Y les dijo, vayan de 2 en 2 y oren por las personas, sanen los enfermos, libérenlos. No sabrían ni cómo comenzar, pero fueron de 2 en 2 conforme a lo que le dijo. Y es más, la muestra está de que algunas cosas no les salieron bien porque ellos vinieron y le dijeron, che, vos sabés que agarramos un endemoniado, no pasó nada. Le recontraoramos, le hicimos de todo. Usamos los versículos de Eliseo, que ya no sabemos ni qué hacer, porque ellos tenían cosas del Antiguo Testamento. No sabemos qué hacer, muchachos, tranquilos, esto sale con ayuno y oración. No estamos hablando de gente perfecta, estamos hablando de gente dispuesta. No estamos hablando de gente que sabe todo, estamos hablando de gente que con todo lo que sabe hace todo para Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora hay algunos obstáculos que no nos permiten a nosotros servir al Señor. El primero es el egocentrismo. Filipenses 2, 3, 4 dice, no hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considera a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Lucas 6:35 dice, ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denle prestado, sin esperar nada a cambio. El egocentrismo no nos deja servir al Señor, porque lo que me hicieron, porque lo que no me gusta, porque tiene que ver con vos, no tiene que ver con Dios.
¿Sabés que Dios mandó a Jonás? El otro día hablábamos con Florencia. Me decía, papi, te quiero compartir algo que voy a compartir con los adolescentes. Ah, qué bueno. Y andábamos ahí, los dos sentados, mate por medio, en la cocina de casa, y hablando de eso. Y yo digo, qué bárbaro, ¿no? Porque lo mandó a Jonás que no quería ir a donde tenía que ir. No quería ir, no quería. Y fue igual. Remoloteando, se volvió medio en contra, le dio la vuelta, pero no podía apartarse de Dios. Su corazón estaba pegado a lo que Dios quería. Los discípulos no querían pasar por Samaria, porque quedaba recontra de tras manos. Sin embargo, Jesús le dio una clave total. Dijo, mira, no tiene que ver con una cuestión de distancia, no tiene que ver con si te sentís bien o no, no tiene que ver con que si nos anda el caballo o no nos anda el caballo, si la mula está o no está la mula. Tiene que ver con que me es necesario. Hay una orden de parte del cielo que tenemos que pasar por ahí. El egocentrismo nos lleva a pensarnos y a centrarnos solamente en nosotros. Si lo que voy a hacer me sirve a mí, entonces lo hago. Lo que vas a hacer tal vez a vos no te sirva, pero vos seas la herramienta que Dios use para que le sirva a otros. ¿En qué le pudo servir la vida de Jesús? En lo natural, los hombres miraron y dijeron, este fue un profeta más, simplemente un buen hombre que pasó por esta tierra y que bueno, conforme a lo que creía y a lo que él pregonaba, terminaron reventándolo, pobre hombre. Sin embargo, en el mundo espiritual, él estaba ganando una batalla por una eternidad. Las cosas que nos pasan en las cuestiones terrenales, cuando las vemos solamente con nuestros ojos, están inspiradas desde el centro de nuestro corazón. No es Dios el que manda, sino que somos nosotros. Y cuando somos nosotros, entonces obviamente la inclinación de la balanza va a estar pensada solamente en nuestro bienestar. Señor, si yo te doy, entonces vos me das. No. Yo te doy aunque no me des nada, porque ya me diste todo. Con Jesús me diste la vida eterna y me diste un cambio de mente, de pensamiento, para vivir todas las cuestiones de mi vida. Lo segundo es el perfeccionismo. Hay personas que no pueden nunca arrancar porque siempre le faltan 5 para el peso. No, cuando esté preparado. No, ¿cuándo te preparás? Cuando esté preparado. Estábamos estudiando en la facultad y teníamos que hacer online el estudio es mediación, entonces era mediación familiar y era un problema familiar ahí en un juzgado. Entonces estábamos sentados adelante y nosotros, la cámara puesta ahí, todo mirando el juzgado, y nosotros podíamos intervenir. Las personas estaban de acuerdo con que se hiciera y estaba en vivo, en directo, y podíamos intervenir en el juzgado. Y ninguno hablaba de nosotros, de mi equipo no hablamos ninguno, ¿viste? Porque ninguno se sentía preparado. A veces todavía te metés la boca, ahí estaba el juez, estaba el abogado, y vos como que estabas metido ahí adentro, ¿viste? Y ahí andaban el matrimonio sacudiéndose de acá para allá. Y dije, ¿y ahora qué hacer? Cuando terminó la clase, la profesora nos retó a todos, porque ninguno había hablado. Y lo primero que dijo, gente grande, los que están estudiando, no son todos, parecen adolescentes, nos retó a todos, claro sí. El más joven tenía 35, de ahí para arriba, los 6 del grupo, estábamos todos entre los 40 y 50, nos retó a todos. No nos animamos a hablar. Y yo no tuve la mejor idea de decir, no, lo que pasa, yo le voy a decir mi opinión, no sé, mi compañero, pero yo como que no me siento preparado. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo dije, con esta no apruebo nunca más. Y ella me dio una respuesta que fue muy clara. Usted hace 6 meses que está estudiando esta materia, porque era semestral. 6 meses que está estudiando esta materia, entonces si usted me dice que no está preparado, quiere decir que durante 6 meses o se copió o no leyó nada, me reventó. No, le digo, no, si yo hice los trabajos, no, ¿cómo me voy a copiar? No, me dice, porque entonces quiere decir que en 6 meses no le quedó nada para aplicar. ¿Cuánto hace que conoces al Señor? ¿Cuántos versículos de memoria te conoces? 1, 2, 3, aplicalo, con eso alcanza y sobra. Después vas a adquirir un montón de herramientas y cosas mientras estés en el ejercicio, en el funcionamiento de servir. Eclesiastés dice, esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recoja la cosecha. Hay gente que está así, no hago, voy, vengo. Mirá, la iglesia perfecta no existe, los pastores perfectos tampoco. Por favor, ¿podrías mirar que tenés a tu lado y decirle, vos no sos perfecto? Ah, gracias. No, está bien.
No, porque por ahí alguno me mira así con cara como diciendo, ay, no, yo sí. No, 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 no existe. No existe. 2 Corintios 12 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si un hombre como Pablo decía, mirá, yo la verdad que tengo un montón de fallas, lo que necesito es que Dios se manifieste en mí, se movilice. Interesante. Una persona como Asaf, un hombre del coro de David, un hombre que estaba conectado con Dios, que lo único que le pagaban y estaba ahí trabajando todo el tiempo para ser director del coro que adoraba al Señor en frente del rey David. Él llega a decir, fui un animal, me comporté como una bestia delante de ti, no entendí lo que vos querías hacer, porque bajé la mirada y empecé a mirar otras cosas. Entonces no significa que tengas que ser perfecto para servir a Dios, significa que tengas que tener un corazón con el deseo de querer servirle. Y en el proceso de ese trabajo, en el proceso de lo que des, puedas encontrar al Señor manifestado en tu vida. Lo último que nos impide servir es la comparación y la crítica. Yo ahí puse Romanos 14, léalo en su casa del 1 al 13, pero resalté simplemente una parte, ¿no? En el versículo 4 dice, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. El versículo 10, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Y finalmente termina diciéndole a los romanos allí, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Lo peor que nos puede pasar es compararnos. Vos sos singular, particular, tenés una forma dada por Dios, yo tengo otra. Y encaja perfectamente dentro de su reino. Lo peor que nos puede pasar, yo cuando viene alguien nuevo a la iglesia, sinceramente a veces tengo miedo y se los expreso. Le digo, yo tengo miedo cuando usted viene de otra iglesia. ¿Por qué tiene miedo? Me dijo una persona. Le digo, porque lo que nos pasa generalmente es, no, porque allá hacíamos, allá es allá y acá es acá. Acá no es ni mejor ni peor, es acá, y allá no es ni mejor ni peor, es allá. La multiforme gracia divina de Dios hace que allá tengan algo que sea buenísimo y acá también hay algo que es buenísimo, conforme a la idiosincrasia del lugar, a la gente, a todo lo que el Señor quiera hacer. Entonces, tenemos que entender, porque no es un problema de ahora, esto le pasaba a los romanos, fíjate. Los romanos estaban ahí y tenían problema con que si come, si no come, el día que se reúnen, que no se reúnen. Entonces Pablo les da una clase y dice, dejen de jugar unos a otros, tengan paz y dejen que Dios sea el que se manifieste. Ahora, esas son las 3 trabas que tenemos. Por último te doy las 3 claves que nos hacen servir como Jesús. Porque no es tan difícil, es simplemente disponer el corazón. Primero, para servir como Jesús tenés que estar disponible. Es lo primero que se necesita. Disposición. Disposición del corazón. Disposición. Un día entré a un trabajo y ¿sabés por qué entré? Por la facha que tenía. Me lo dijo porque yo tenía 18 años y fui de saco y corbata. El único de saco y corbata, parado así. Porque a la escuela donde iba, si no ibas en saco y corbata, te sacudían del moño. Entonces yo fui de saco y corbata. Entonces la persona de personal me llamó y dijo, la facha, ¿viste? La facha era todo. Entonces entré con el traje, ahí me paré, y me dice, usted sabe, necesitamos personal administrativo para trabajar en la oficina de personal. Sí, cómo no. ¿Usted sabe manejar el archivo de personal? No. ¿Sabe el sistema operativo Tango de computación? No. ¿Usted algo de inglés maneja? No. Y la señora me entró a mirar como diciendo, ¿qué pasó? O sea, era la imagen nomás, ¿viste? Pero la frase que terminó de cerrar todo eso y que después fue mi trabajo durante un buen tiempo, hasta que terminé de formarme en lo que quería, que era enfermería, la realidad, ¿sabés qué fue? Que la clave de todo eso fue, mire, yo muchas cosas no las sé, pero estoy dispuesto a aprenderlas todas. Listo, el trabajo es tuyo, me dijo.
Y durante casi 3 años estuve a cargo de toda una gran sastrería muy, muy linda que había ahí en Lanús, que se llamaba Splendid. Y ahí estuve, con 18 años. Entonces lo que necesitamos para servir al Señor es estar disponible. Es no solamente poner el deseo, sino hacerte el tiempo para eso. El versículo de ahí dice que unos ciegos estaban llamando a Jesús. Jesús iba caminando, la gente lo empujaba y 2 ciegos estaban como locos. Y dice que Él se detuvo. Mirá, para servir al Señor tenés que detener algunas cosas. No es imposible hacer todo. Hay algo que vas a tener que dejar. ¿Estás dispuesto? Necesitamos eso. Disponibilidad. ¿Qué vas a parar para decir, mira, este tiempo lo dedico para el Señor? Lo segundo, para servir como Jesús tenés que ser agradecido. No hay peor cosa que servir por presión. No, yo lo hago porque, viste, Dios, no. Agradecido. Agradecido en todas las cosas. Lo haces porque estás agradecido a Dios, no importa si me dio o no me dio. La cultura católica apostólica romana nos metió este tema de cumplir las promesas. Si vos me das, entonces yo. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque mire, yo tenía que rendir una materia si no repetía de año. Y no sabía qué era mejor. Si subirme las escaleras de rodilla de la capilla que estaba en Pompeya, la iglesia de Pompeya, si subirme las escaleras de rodillas a la capilla de Pompeya o que me agarre mi vieja. Entonces digo, no, me voy allí y digo, yo te pido si me ayudás a dar la materia, yo vengo y me subo las escaleras de rodillas. Y di la materia. Y la di ahí raspando, pero la di. Y después había un peso terrible en mi corazón, porque pasaban los días y yo no iba a la capilla a subir de rodillas. Porque claro, cada vez que pensaba, uy, no te puedo creer, son como 40 escalones con la rodilla. ¿A quién se le ocurrió, Dios mío? No te puedo creer. Hasta que fui. No llegué. A los 5 escalones me dolía la rodilla, no te puedo explicar. Y estaba ahí y me sentía con una deuda terrible. Dije, bueno, esta notala te la debo. Cuando pueda te la pago, porque no me da malas piernas. Gracias a Dios, 1 año y medio, 2, después me convertí. Y dice la Biblia que Él te hace libre de todas tus deudas. Ya fue. Y más cuando descubrí que no tenía ninguna potestad, ningún poder, que solo fue la madre de Jesús, un instrumento de Dios, como lo podés ser vos, como lo puedo ser yo. Así que ahí ya fue. Pero después en el tiempo, siendo enfermero, me tocó estar en unas postas sanitarias viendo cuántas personas caminaban hasta Luján. Y caminaban las personas. Y yo estaba ahí pinchando ampollas en la posta 3, 10 kilómetros antes de llegar. Las piernas reventadas, pero todos con el mismo peso. Le debo. Ninguno era con una acción de gratitud. Le debo. Lo hizo y se la debo. Jesús pagó un precio por nosotros y lo único que le debemos a Él es servirlo con todo el amor y descubrir que la mejor manera de hacerlo es siendo agradecido al Señor. Por último, para servir como Jesús tenés que ser fiel. Fiel a lo que Él nos propone y fiel a su palabra. Vos no sos fiel al pastor, ni tampoco sos fiel a la iglesia. Cuando vos sos fiel a Dios, te transformás en parte de todo, en parte de la familia de la fe, en parte de la iglesia local en donde estás. Cuando vos servís a Dios con fidelidad, entonces empezás a amar todo lo que está a tu alrededor. Entonces cuando vos tenés problemas relacionales, y esto cierra todo, tenés que preguntarte, ¿cómo está tu fidelidad hacia Dios y hacia su palabra? Jesús enseñó que la madurez espiritual no viene simplemente por estar años en la iglesia. La madurez viene
por ser servido y a la vez aprendiendo en ese servicio a servir a otros. Tu conocimiento de las cosas no vienen solo por la teoría, sino que vienen acompañados de la práctica de lo que vos estás estudiando. No importa la duración de tu vida, sino qué estás dando de todo ese tiempo de vida que Dios te dio para Él. No es cuánto tiempo vas a vivir acá en la tierra, sino cómo lo vas a vivir. Yo lo quiero vivir sirviendo al Señor, amándole por sobre todas las cosas y poniéndolo en medio de todo lo que me pase. ¿Vos? Te invito a que nos pongamos en pie en esta noche y que podamos terminar orando. Si no estás involucrado en nada, si estás a la expectativa de ver qué es lo que pasa, bueno, quiero decirte algo. No hay excusas bajo ningún punto de vista. No hubo excusas para Abraham, que era viejo. No hubo excusas para Jacob, que era inseguro. No hubo excusas para Lea, que no tenía ningún atractivo. No hubo excusas para José, con todo lo que había vivido, con sus hermanos, abuso, violencia, un montón de cosas. No hubo excusas para Moisés, que tartamudeaba. No hubo excusas para Gedeón, que era el más pobre de todos los que en su comunidad estaban. No hubo excusas para Rahab, que era una mujer para aquel momento indecente, que se prostituía. David tuvo un amante y eso no fue un impedimento para no volverse a Dios y no servir a Dios. Jeremías vivió deprimido un montón de tiempo y sin embargo no fue un impedimento para acercarse y servir a Dios. Juan el Bautista era un excéntrico, un hombre que tenía algunas cosas, si te pones a verlo muy bien, sin embargo Dios usaba eso para servir. Pedro era una persona impulsiva y Dios usaba un impulsivo que estaba dispuesto a servir. Marta vivía preocupada por todas las cosas, sin embargo Dios la usaba también. La mujer samaritana tuvo 5 matrimonios y no la pegó en ninguna. Sin embargo, estaba dentro del plan de Dios para que por su testimonio, lo que había hablado con Jesús, el Evangelio también se introdujera en Samaria. Timoteo era tímido y se amedrentaba un poco frente a las personas mayores que le hablaban de la religión. Sin embargo, Pablo lo ve y le dice que nadie tenga en poco esa juventud. Vos sé fiel y sé una persona que demuestre lo que le han enseñado desde su tan corta edad. Tal vez estés en alguna de las situaciones de todos estos o diferente, pero también tenga lo tuyo. Mira, nada te impide servir a Dios. Disponibilidad, un corazón abierto a ser moldeado, trabajado, porque en el servicio es donde también nos trabajamos y nos pulimos. Y batallar contra el egocentrismo, la crítica,